que hoy nos va a contar pues todo su testimonio. Entonces, muchos de ustedes ya me conocen, yo soy Ricardo Montoya, estoy en último semestre de la maestría en neuropsicología, trabajo como neuropsicólogo clínico en la Universidad CES, en la IPS principalmente, y hoy estamos con Edwin, que Edwin fue un paciente que ya tenía el 2021, octubre de 2021, en la Clínica del Norte, mientras estaba haciendo parte de las prácticas de la maestría en neuropsicología. Entonces, Edwin, presentate y empecemos desde ese momento, 2019, cuando te dijeron por primera vez, puede haber cirugía. ¿Listo? Dale. Muy buenas tardes, mi nombre es Edwin Andrés Restrepo López. Empiezo. En agosto del 2019 estuve en consulta con un neurólogo. El neuro vio una resonancia que me hicieron y no le gustó. Me mandó para neurocirugía en la Clínica del Norte. Yo, como todos, muy nervioso cuando lo mandan a uno para un neurocirujano. ¿Quién sabe qué tiene uno? ¿Por qué lo mandaron? Bueno, antes de entrar a consulta, me dio una crisis. Ya en plena consulta, como uno siempre va con la mamá, suele pasar que las mamás responden por uno. Eh, el médico me empezó a hacer preguntas a mí y mi mamá metió la cucharada, empezó a hablar. El médico, señora, su hijo es mudo. ¿Por qué? No, es que yo le estoy preguntando a su hijo, no a usted. Eh, yo ya le empecé a responder las preguntas al médico y yo terminé, entonces ya ahí sí el médico le dijo, señora, ahora sí usted. Señora, ¿cómo le dan las crisis a su hijo? Vea, doctor, así. Me dio una crisis en plena consulta con el médico. Le mostramos la resonancia por la que yo fui y con eso tuvieron para hospitalizarme. Por ende, por la crisis también, a urgencias. Ya al miércoles, el doctor Eri Peña, neurocirujano de la Clínica del Norte, fue a la pieza donde yo estaba. Me dijo lo siguiente, Edwin, en la resonancia que vos trajiste hay un posible quiste. No sabemos si es benigno o maligno. Le tenemos que hacer una resonancia. Él me dijo, ¿y cómo a uno toda la vida le meten miedo? Yo le digo, ¿y si yo no me quiero operar? Pues Edwin, yo no soy nadie para obligarte. Solamente te digo que en 6 meses tu mamá te está echando la bendición de morir. Todo ese resto de semana llorando de lo lindo, por los nervios. La misma resonancia me la hicieron allá mismo, en la Clínica del Norte. Me decían que allá no me la hacían, pero me la hicieron allá. Al jueves me la... Ah, no, el jueves el neurocirujano, el doctor Eri, llegó a la habitación. Me dijo, Edwin, yo vi las fotos de tu resonancia y el quiste es benigno, no es necesario operar. Bueno, entonces yo ya quedé con esa opinión de él. Cuando por la tarde que tenía que hacer otra resonancia para complementar eso, ¿verdad? Entonces me la hicieron. Al viernes pasó, lo voy a decir así, qué pena, una chucha de neurocirujano que, ve, yo le pregunté, ¿cómo salió el examen de ayer? Ah, yo no sé nada, pero ¿cómo salió? Quiero saber, ¿cómo para saber? No, es que yo acabo de llegar, yo no sé nada de su examen. Entonces, mi hermana y yo que estamos ahí, entonces sinceramente, ¿usted para qué vino? Pues nosotros no le dijimos a él, ¿para qué vino el neurocirujano si no sabía nada de mi examen? Ya al sábado, ahí sí el doctor Eri me pasó ronda a mí
y así me dijo que me iba a dar de alta, que porque como era un quiste benigno no era necesario operar y que podía seguir yo tratamiento normal en el 2019. Ya lleguemos al 2021. Septiembre 21 del 2021 tuve consulta con mi médico tratante, epileptólogo, en el Hospital San Vicente. Yo le comenté que yo estaba teniendo muchas crisis. Yo estaba convulsionando de 15 a 20 crisis al mes. Edwin, y contales desde cuándo convulsionas, cuándo fue la primera crisis que tuviste en la vida. Hagamos pausa ahí. Yo empecé a convulsionar a los 14 meses de edad. Empecé a convulsionar a esa edad. Mi madre, muy nerviosa con esa primera crisis, me bajó a un centro de salud que queda en Manrique. Y mi madre cuenta que el médico de allá, pero ¿por qué a un niño? ¿Y por qué me está dando eso a mí? Le dijo a mi madre que él no podía hacer nada ya, que me bajara para un hospital. Me bajó para la León 13 y en la León 13 fue donde me diagnosticaron con epilepsia. Entonces ya en el 2021 yo tuve cita con el médico mío y el doctor me dijo que empezáramos proceso. Había tenido tantas crisis que era mejor empezar. Les cuento, nunca falta la ignorancia de la gente. Yo tuve esa cita el 21, al 30 de septiembre yo cumplí años. Mi mamá junto a mi padrino con un regalo para mí. Mi mamá solamente le dijo que estamos en proceso, que yo iba a empezar proceso de cirugía. Y solamente era un decir, porque no me habían hecho exámenes, no me habían hecho nada. Y él dijo, ¿y ustedes por qué le van a dejar tomar esa decisión a Edwin? Si él no puede tomar decisiones por sí mismo. ¿Por qué? Mi madre solamente le dijo, Mauro, venga, usted es el que la ha padecido toda su vida. Usted es el que ha convulsionado, el que ha sufrido. Ah, no, usted me haga el favor y no se meta. Porque él es el que ha padecido todo eso toda su vida. Él tomó la decisión ya la decisión está tomada. Entonces ya seguí yo mi proceso. El 15 de octubre me ingresaron a la Clínica del Norte a hacerme la biotelemetría. La biotelemetría es el proceso que yo creo que yo les he comentado, es donde al paciente se le hace un electro, se le ponen, digamos, unos electrodos en el cerebro en partes estratégicas y adicionalmente se graba al paciente. Entonces, cuando hay una actividad anormal, la cámara siempre está con el paciente y se puede ver en vivo la sincronía de cómo se ven las ondas eléctricas y al tiempo cómo se manifiesta eso en el cuerpo, porque ahí es donde se puede llegar a los diagnósticos de dónde comienza una epilepsia, porque muchas terminan igual, muchas terminan todos muy tiesos y sacudiéndose. Lo importante en la epilepsia no es cómo termina una crisis, sino cómo empieza una crisis, ¿cierto? Entonces, en ese momento entró Edwin a este examen en la Clínica del Norte. En ese momento yo estaba en la práctica de la maestría y la epileptóloga que te estaba viendo, la doctora Laura Gil, que estaba allí, ella me dijo, hay un paciente en videomonitoreo, no tiene pruebas y va para junta médica. Yo dije, listo. Y le hicimos, empezamos pues el proceso para las pruebas. Ese día estabas con tu mamá, ¿cierto? Estabas con tu mamá acompañante. Listo, contame ya contanos por favor el proceso de videomonitoreo, porque fue de 5 días. Primero fue un proceso largo donde bajan medicamentos, donde buscan que la persona convulsione lo más que pueda. ¿Vos cómo te sentiste y cómo te sentiste durante la evaluación, cierto? Porque yo llegué, me presenté
y nos sentamos 3 horas a hacer un montón de cosas. ¿Vos cómo te sentiste como con todo ese tema? ¿Cómo viviste esa experiencia? 4. Como 4 horas Fueron nos 4 horas. demoramos. Bueno, Contanos. yo entré un lunes. El lunes no me quitaron medicamentos, no me los mermaron, pero sí empezaron con todo el proceso de las pruebas que le hacen a Noia. Ya el martes me los empezaron a mermar y a ponerlo a uno a trasnochar. Lo iban a uno trasnochando hasta las 3 de la mañana. Ya el martes tampoco tuve crisis. El miércoles que él me hizo la prueba, empezó a las 10 de la mañana, terminó a las 2 de la tarde. A las 2:30 yo sentí que me iba a dar una crisis. A mí me dan auras epilépticas. Yo sentí que me iba a dar una crisis, me iba a parar para el baño, pero entonces no lo hice. Como vi que no me ascendió a nada, no me dio nada, me paré para el baño. Fui al baño, hice lo que tenía que hacer y ya vuelvo otra vez para la cama. Cuando me acosté en la cama, empezó lo bueno, empecé a convulsionar. Mi madre, como a mí hay veces que me dan las crisis, me hablaban o me movían, yo volvía. Eso me cortaba la crisis. Mi mamá me empezó a tocar los pies para hacerme volver. Pero ¿qué pasó? Las enfermeras que estaban cuidándome la regañaron, que eso no se puede hacer, porque daña el examen. Me tiene que dejar convulsionando todo lo que dure la crisis. Entonces, mi mamá, ¿qué hizo? Se sentó en un sillón donde podían dormir los que acompañantes míos, a verme y a llorar. Eh, yo convulsioné. A los 5 minutos, ya las enfermeras, mi madre, todos estaban preocupados, porque ya había pasado más de 5 minutos. Llamaron a la epileptóloga de turno. Ese día estaba La doctora Yamile. La doctora Yamile. La doctora Yamile, que fue la reacción de ella. Apenas la llamaron, colgó. Pero me colocaron medicamento de rescate. Haceme envolver. A los 10 minutos me pasó la crisis. Duró 10 minutos la crisis. Y ahí mismo llegó la doctora. La doctora miró el video y claramente, antes de pararme de la cama, yo ya estaba en estado epiléptico. Esa fue la primera. Como fue tan fuerte, me volvieron a colocar los medicamentos míos, aumentar la dosis. Pero, ahí va el punto, me pusieron a trasnochar. Y no pasó nada. Ese día no pasó nada. Pero al otro día, el jueves, ahí sí, otra vez trasnoche, y a las 3 de la mañana, no, ya se puede acostar, ya se acabó. Ah, bueno, me puedo acostar. Una crisis cada media hora. Yo estaba con la novia mía. Una crisis cada media hora, me dieron en total 9 crisis. De 3 de la mañana a 9 de la mañana. Ya con las crisis, pues tuve más que suficiente. Fueron 10 crisis en total. En el examen solamente me registraron 9. Ya ese examen lo llevé al médico mío. Él lo vio muy completo, tanto la biotelemetría como el neuropsicológico.
les gustó mucho y yo ya les dije que qué paso seguía. Eso ya fue en enero. Él me dijo que me iba a mandar una resonancia. La resonancia me la hicieron el 19 de enero. En la resonancia que me hicieron, ahí fue donde el doctor, médico tratante mío, el doctor Diego, descubrió el tamaño del quiste. El tamaño del quiste mío era de 10 centímetros. Los quistes generalmente en el cerebro son de milímetros, 2, 3, 4, 5 milímetros. Cuando hay más o menos como de 3, 4 milímetros, empiezan a pensar en operarlos. Estos que dan tan pequeños generalmente dan en la glándula pineal, ¿cierto? Y no generan síntomas cognitivos, sino síntomas más hormonales y gastrointestinales. Pero acá estamos viendo que había uno de 100 milímetros. O sea, ahorita vamos a ver la imagen y ustedes van a ver esa magnitud de ese espacio que había ahí, ¿cierto? Y si quieres acá, Edwin, hacemos un par y mostramos la evaluación y ya después seguimos, retomas otra vez desde que ya te vio que tenías la resonancia y teníamos todos los exámenes. Sí, sí, dale. Bueno, iba a preguntar, Espérate. Más fácil. en ese tipo de exámenes, ¿cuánto es como el tiempo máximo que pueden dejar una crisis como para no ver riesgo, pues como, o sea, si hay un tiempo máximo para no dejarlo a él como teniendo la crisis? Perfecto, eso depende. ¿Por qué? Porque hay diferentes personas conceptualizan un término de una manera diferente, se llama estatus epiléptico. El estatus epiléptico, hay personas o médicos que dicen después de 15 minutos se declara en estatus, otros dicen después de media hora, ¿cierto? ¿Qué es un estatus epiléptico? Un estatus epiléptico es cuando una persona no se recupera de una convulsión que es muy larga o tiene muchas convulsiones seguidas, es decir, cuando se va a recuperar de una convulsión empieza otra. Eso se llaman convulsiones en clúster. Eso es lo que llamamos convulsiones en ¿Puedo clúster. añadir algo? Sí, claro. Por eso fue que me colocaron a mí medicamento de rescate, porque si no me lo colocaran, yo llegaba a estatus epiléptico y vaya para UCI. Y el estatus epiléptico tiene un riesgo muy alto, en más de la mitad de los casos, que terminan en coma. Ajá. Entonces era algo que no era negociable. Por eso más o menos a los 10 minutos, como signo de alarma, llaman a la epileptóloga y les dan un medicamento. Generalmente ese medicamento es una benzodiazepina, generalmente dan diazepam, generalmente. Cuando las crisis son muy fuertes y no son tan motoras, al paciente le ponen incluso el diazepam intramuscular. Cuando el paciente se está moviendo mucho, ¿cierto? Es una crisis hipermotora, lo dan vía intravenosa. Pero vía intravenosa de que lo dan en un segundo, o sea, no es que le vamos a dar de a poquitos, tienen que ponerlo de una porque necesitamos que el medicamento baje esa activación cortical. La epilepsia es una excitabilidad, es un exceso de glutamato. ¿Por qué dan una benzodiazepina? Porque aumenta el efecto inhibitorio, porque la benzodiazepina es un GABAérgico y el GABAérgico es el principal inhibitorio del cerebro. Al aumentar el GABA, ataca las moléculas de glutamato y disminuye la crisis. Eso solo se utiliza en casos así. Edwin, ¿cuánto duraba una crisis tuya? Normalmente, ¿cuánto duraba una crisis tuya? Pues normalmente había crisis, lo normal, que me podían durar menos de 3 minutos. Exacto, y miren la diferencia. Ya cuando un día yo estaba sin uno de los medicamentos míos, eso fue un 4 de abril, yo estaba sin la cosamida, no sé si lo han escuchado, es un antiepiléptico. Yo estaba sin la cosamida, toda la noche, del 4 de abril, convulsioné. Toda. Mi hermana llamó a un amigo de ella que es policía para que vinieran por mí. Y están tocando la puerta los policías para llevarme a un hospital cuando no, se me pasó, me paró una. No,
váyase que ya se calmó, ya se calmó. Ahí fue que empezó lo bueno. Seguí toda la noche convulsionando. Ahí, bueno, venga, no me retrocedo. ¿Qué fue lo que me pasó a mí para provocarme las crisis? A mí me dio un infarto cerebral al nacer y ese infarto me provocó una cicatriz en el cerebro. La cicatriz ya se me formó en el quiste que yo tenía en el cerebro. Listo. ¿Cómo se llama cuando una persona sufre un infarto dentro del parto? ¿Cómo lo reporta uno dentro de una evaluación neuropsicológica? ¿O cómo lo ven ustedes a escrito? Es una restricción de oxígeno. ¿Eso cómo se llama? Pero la encefalopatía sí, es cuando el cerebro se enferma. El evento específico, pero muy bien, ahí lo dijiste, se llama una hipoxia prenatal, ¿cierto? Una hipoxia prenatal se llama en ese momento, ese antecedente, y puede generar la encefalopatía hipóxico-isquémica, ¿cierto? Entonces, eso fue lo que pasó. ¿Qué pasa? Que adicionalmente, desde la migración neuronal, que aproximadamente, o sea, desde la sexta, séptima, octava, no, desde antes, pues de la cuarta semana de gestación hasta la 20 y pico, en esa migración hubo un problema, o algo que llama un trastorno de la migración neuronal, que fue donde se enquistó esa, es decir, había una capa que encerraba, pues que tenía dentro líquido cefalorraquídeo, entonces todas las neuronas tenían que desarrollarse alrededor de, porque ninguna se podía meter ahí, entonces por eso queda ese quiste, esa parte enquistada, ¿cierto? Listo, Edwin, seguí. Como retomemos. Ah, bueno, esperen, falta una pregunta que nos hayan. Yo quería saber cómo son las crisis, pues, o cómo eran las crisis. ¿Cómo eran mis crisis? ¿Qué te avisaba y cómo eran? Bueno, la hora que yo sentía era una sensación de ahogo. Yo me sentía ahogado, yo ya sabía, viene su crisis. Según lo que me cuentan a mí las personas que están alrededor mío, yo empezaba a mover un lado de la cara y ya se generalizaba por todo el cuerpo. ¿Te acordás qué lado de la cara? El derecho. Ok. Y ya empezaba yo a convulsionar. Lo que le queda a uno, sabe que una crisis le queda a uno que ha cansado, mucho dolor de cabeza, mareado. Me dieron muchas crisis en el colegio, durante que yo estaba estudiando primaria y bachillerato. Me dieron me dio un cacharrito, me llaman para Contanos. coordinación Sí. del colegio. Y yo estaba convulsionando. Llamaron a mi mamá, que era por mí. Y yo no paraba de convulsionar. ¿Pero por qué? Meta la energía a la energía. Yo estaba sentado en el piso, al lado de un cable pelado. Entonces yo no paraba de convulsionar porque meta la energía a la energía. Convulsiones sobre convulsiones ahí. Sí. Pero ¿por qué no mi mamá? ¿Por qué no para de convulsionar? Cuando llegó, me vio ahí al lado de ese cable pelado. Me quitaron de ahí, ya me estabilicé. Listo, Edwin. Acá tienen otra pregunta. Listo. Una pregunta que te iba a hacer, entonces, lo de las auras, o sea, contaste que sentías ahogado, ¿era como en el cuello, en el pecho o en ambos lados? En el cuello. Entonces enseguida sensación de ahogo y ya Una empezaba a sensación convulsionar. en el cuello, porque hay otras personas que les sube desde acá. Eso se llama una sensación epigástrica. Esta es más de ahogo. Esos dos tipos de auras son muy comunes en las epilepsias temporales. Listo, acá tienen otra pregunta, Edwin. Pero es más para ti. Quería saber por qué le hicieron la prueba de neuropsicología mientras le estaban haciendo la prueba, pues la prueba para el video.
Porque, digamos, estaba trasnochado y cansado, entonces pensé que pronto se podría afectar y sin medicamentos. Ok, lo que pasó fue lo siguiente. Cuando un paciente, y Edwin es el gran ejemplo, entra a este proceso, uno necesita diferentes exámenes para junta médica. Lastimosamente, yo les digo, los lugares donde acá hay las pruebas neuropsicológicas, hay disponibilidad. Por ejemplo, nosotros en la IPS tenemos más de 1.500 pacientes en lista de espera. Es un proceso que se demora mucho. Y Edwin era una persona con la que teníamos que tener prioridad como en el proceso. Y como yo estaba de practicante, nosotros muchos de los pacientes que tuvimos en la Clínica del Norte hacíamos lo que hicimos en tu caso. Y es que para que no tuvieran que ir varias veces a varias sesiones, cuando entraban al videomonitoreo les hacíamos la evaluación neuropsicológica. Entonces, en ese caso lo utilizamos. Afortunadamente, digamos que antes de la evaluación o durante la evaluación no hubo episodios de crisis que uno dijera, ok, esto me puede contaminar las pruebas, esto sí es verdad o esto fue una crisis o digamos esto es un posictal, que el posictal son los síntomas que sí después de cansancio, dolor de cabeza, ¿cierto? Que ustedes saben que todo eso puede afectar las diferentes funciones cognitivas. Como no había ninguna de estas variables en juego, dijimos como bueno, hagamos la evaluación de una vez, ¿cierto? Esa fue como la forma como toda la decisión. ¿Vos cómo te sentiste, Edwin, durante las pruebas? Durante las pruebas, muy bien. No rastro alguno, como dice, de nada, ninguna sensación. Ya después de las pruebas que ahí sí empezó, durante las Todo este pruebas tema. no. Durante las pruebas, no, listo. Entonces vamos a revisarlas un poco. Entonces, como datos generales, tenemos que en ese momento... ¿Tiene otra pregunta? Ah, perfecto. Para el momento de la evaluación tenías 27 años, Sí, ¿cierto? Zurdo, eso es un dato muy importante. La escolaridad técnica, ¿cierto? sí, señor. Una técnica en tema de tecnología, ¿cierto? Ensamble y mantenimiento. Ensamblaje y mantenimiento. En ese momento hacías como trabajos independientes por tu lado, porque como había una frecuencia tan alta de crisis, en todos los lugares literalmente te descartaban, ¿cierto? Que eso lo hablamos mucho en ese momento. Y la remisión viene por la doctora Laura Gil, por la epileptología. Entonces vamos a dar unos daticos de la evaluación, datos claves. Dale, Juan. Entonces, ¿qué nos menciona tu mamá al principio? Que desde los controles prenatales, todas le dijeron, hay una normalidad en la cabeza, ¿cierto? Hay algo, no sabían qué era, pero sabían, es decir, ya había un trastorno en la estructura del cerebro que venía desde la gestación, que era el quiste. Hubo un retraso, digamos, como eso generó que, digamos, algunas cosas se demoraran más para vos adquirirlas, como el caminar, el hablar, El control de la cabeza. el sostener la cabeza. Sí. Entonces acá yo les dejé como, y no hubo gateo, que no haya gateo. Hay personas que pasa, eso puede ser común, pero digamos que en este caso, si uno toma este contexto, que había como estructuralmente una alteración, llama la atención que digamos que si ustedes ven esto, la principal restricción es motora, ¿cierto? Entonces ahorita vamos a ver con las imágenes cómo se relaciona eso, ¿cierto? ¿Tuviste dificultades de aprendizaje? ¿Algunas dificultades en el colegio? Contanos un poquito de eso. No, pues la verdad sí perdí varios años. Más que todo en primaria. Repetí preescolar, segundo y tercero. Ya el resto, Ya luego te pudiste como estabilizar. estabilizar, sí. Es decir, hubo una demora para adquirir la lectoescritura, pero una vez se adquirió, luego pudiste seguir como todo ese camino y llegar a la técnica y completarla satisfactoriamente. Como vos me hablabas de que esto lo tengo literal, que vos me lo dijiste, me siento más o menos de la memoria. Cuando yo te pregunté cómo te sentías de ella, Sí. ¿qué quejas tenías en ese momento? ¿Qué te decía vos? Ay, la memoria me está fallando. ¿Qué te pasaba? Sí, hay veces la memoria me fallaba
en algunas cosas. ¿Como cuáles? Danos ejemplos como de cosas que te pasaban. No, se me olvidan, hay veces cosas que yo hacía, pero ahora, ya después, en todo sentido, estoy muy bien. Es decir, si vos calificaras en ese momento tu memoria de 1 a 10, ¿cuánto sería en ese momento? En ese momento, un 7. En este, ¿En o en, este? en ese En momento, ese. el de la evaluación, Sí, un 7. sí. Y en este momento, En ese momento, actualmente, no, ¿qué número le darías? 10 de 10. Ok, la verdad, muy sí. bien. ¿Cierto? Entonces vemos que hubo una mejora. Les adelanto algo, Edwin no tuvo rehabilitación neuropsicológica. Es una recuperación espontánea. Para nada. ¿Cierto? En ningún momento. Y eso les voy a hablar un poco ahorita de los nuevos paradigmas que tenemos en Junta Médica de Epilepsia. Dale, Juan. Entonces, bueno, por otro lado, hay veces se te dificultaba encontrar palabras, encontrar como esa palabra que necesitabas. Sí, dale. Acá tienen una pregunta. Era una pregunta, era como un comentario que pues seguramente la rehabilitación fue como muy, pues o sea, no necesito esto y como dices fue espontánea, dado el hecho de que, o sea, eso ocurrió muy temprano. Entonces como que ya las otras partes del cerebro como que adquirieron esa función, entonces por eso como que nunca se vio afectado que le quitaran ese pedazo, sino que antes se vio mejoría. Exacto, porque muchas de las dificultades estaban muy asociadas a la cantidad de crisis y porque hubo ahí un tema de neuroplasticidad que ahorita lo vamos a ver con la resonancia funcional, que a mí me parece uno de los casos más positivos que hemos podido tener, ¿cierto? Que fuiste un caso. Ahorita contanos un poquito, vamos a parar un segundo el tema de la evaluación, porque ahorita me contaste algo que me llamó mucho la atención. ¿Qué te dijo, qué le dijo el neurólogo a tu mamá cuando vos estabas pequeño? ¿Que cuántos años de vida te daba? ¿Qué le dijo el neurólogo a mi mamá? Como a mí me dijeron, pues, y habían dicho, pues, que a mi mamá le decían que yo mucho tiempo de vida no tenía. Que si mucho yo duraba de 11 a 12 años, por lo que me había pasado a mí. Exactamente, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se puede dar sentido tu mamá? Muy mal, Todos, ¿cierto? mal. Porque era un momento pensar como tenemos que aprovechar lo más que podamos mientras esté vivo, ¿cierto? Porque puede ser hasta 12 años, pero no era una regla exacta, ni para bien ni para mal, ¿cierto? Sí, señor. Listo. Tenías una pregunta. ¿Ibas a hacer una pregunta? Bueno, entonces, además de esos bloqueos, ¿cierto? Esa dificultad para encontrar ciertas palabras, se podía decir la palabra que no era, ¿cierto? Algo relacionado semánticamente, que eso es lo que llamamos las parafasias. Siempre eras independiente pues para tus cosas, ¿cierto? Todo lo que no te restringía las crisis, lo podías hacer. Siempre lo he sido. Iván, que es un problema muy puro de memoria, porque anotaba para no olvidar. Hay muy buena función ejecutiva. Anotar para no olvidar es un tema de saber que mi memoria no está bien, pero mis funciones ejecutivas sí lo están. Porque yo me monitoreo y sé que estoy olvidando cosas que no debería olvidar. Exactamente. Métodos de compensación. Y en el momento, me contás si todavía estás tomando la cosamida, una en la mañana, una en la noche, 200 miligramos. 400 al día. 400 al día, correcto. Estás tomando el levetiracetam. ¿De cuánto estabas tomando? Lo estoy tomando de 1000. La misma dosis. 4 pastillas al día. 4 de 1000. Sí. 4 de 1000 y tengan en cuenta que el levetiracetam, la dosis máxima es 6000, ¿cierto? Entonces estás en una dosis alta de levetiracetam y también estás con carbamazepina, Como Tegretol. el tegretol, Sí. sí, y el levetiracetam, pues ahí están. Bueno, que es importante saber, estamos con muchos medicamentos. Todos estos medicamentos generan somnolencia, problemas en la atención, problemas en la agilidad, en la velocidad mental, ¿cierto? Que nosotros hablamos también mucho de eso durante la cita. Y con estos medicamentos sigues, ¿cierto? Todavía.
Ahorita vamos a hablar de cuándo se bajan los medicamentos, que Edwin nos cuente qué le han comentado y también yo voy a complementar ahí de cuándo se quitan, cuándo no se quitan, etc. Entonces, bueno, de las pruebas, yo no quise traer todas las pruebas porque nos extendemos un montón y el foco no son las pruebas. El foco es lo que estamos viendo hoy de la línea de tiempo, de cómo es un proceso de cirugía de epilepsia. Entonces, esto empezó en el 2019. Y vean, esto apenas fue en el 2021, 2 años después se estaban haciendo las pruebas, ¿cierto? Entonces, con Edwin, bueno, no les voy a contar en qué partes específicas del cerebro es la lesión, porque eso lo vamos a ver ahora, pero sí les quiero decir que se fue en el hemisferio izquierdo. Hemisferio izquierdo, dominante en la mayoría de personas, no tanto en zurdos, ni personas con, digamos, algunos daños en el hemisferio izquierdo. Se puede dar que el hemisferio derecho u otras zonas tomen esas funciones que no puede hacer el izquierdo. Entonces, cuando llegamos a las pruebas, lo primero que nos encontramos es esta discrepancia. O sea, porque lo verbal me da 81 y lo perceptual 64, se supone que esto generalmente es derecho y esto es izquierdo. ¿Por qué? Ok, dale, decilo acá. Pues creo que posiblemente por la dominancia hemisférica, por ser zurdo, entonces es posible que sea del hemisferio derecho. ¿Y cómo se llama ese fenómeno? Neuroplasticidad. Correcto. ¿Cómo definimos la neuroplasticidad? ¿Qué me da una definición? ¿Qué me quiere dar una definición de neuroplasticidad? Pues es la capacidad del cerebro de adaptarse a las condiciones que tenga. Entonces, por ejemplo, si alguien tiene una lesión en el izquierdo, en el frontal izquierdo y tiene el lenguaje y pues que normalmente se da ahí, pues el otro, pues el hemisferio contralateral toma esa función y ya se vuelve predominante más en el derecho que en el izquierdo. Correcto. ¿Cuándo se pierde la neuroplasticidad? Se pierde. Empecemos por ahí. Disminuye la capacidad. ¿Se pierde en algún momento? No se pierde la neuroplasticidad en ningún momento. Había una gran ventaja. Como fue neonatal, tenías mucha mayor probabilidad de que eso se pudiera dar. Entonces, bueno, ¿por qué pasó esto? Es que esto fue para el izquierdo y esto para el derecho, ¿cierto? Era una hipótesis. Yo no podía decir, es que eso está en el otro lado. Nosotros con una evaluación neuropsicológica no podemos asegurar eso, pero podemos decir, sugiero lateralización atípica de hemisferio dominante. No lo puede poner así. Ahorita les voy a mostrar donde está el resumen completo de todas las pruebas del párrafo que yo le entrego a los profesionales para que lean el concepto de un paciente desde neuropsicología. ¿Y por qué estos dos salen bajitos? Memoria de trabajo y velocidad de procesamiento. Buena hipótesis, ¿qué más? ¿Qué les dije ahorita que pasaba cuando una persona tomaba tantos medicamentos? Exacto. Y teníamos un paciente que estaba trasnochado. Es decir, ahí tenemos muchas razones, ¿cierto? Para poder pensar en eso. Listo, Juan. Sigamos. Sí. Si en el caso pues de que se piense que tiene una lateralidad pues no atípica, en ese caso pues se puede como recomendar en el trabajo como la resonancia magnética funcional o tales o no es de tanta relevancia. Si el caso es quirúrgico, cuando uno la sugiere, se hace o un test de WADA o una resonancia funcional. En el caso de Edwin ya la tenía programada, faltaba, era como, ya te la habían autorizado, faltaba como que te la hicieran básicamente. Entonces ya teníamos como ese lado, ¿cierto? Entonces, el resto de pruebas no se las va a mostrar, estaríamos mucho tiempo desviándonos de nuestro objetivo principal, pero en general encontramos una capacidad limítrofe, ¿cierto? Un 6 limítrofe, memoria de trabajo y velocidad de procesamiento en ese mismo rango. Las pruebas de atención nos salieron bien, en general la atención nunca te había fallado, ¿cierto? No era un tema. Las noxias y las praxias salieron bien, tema de dibujar, de razonar con unas imágenes. La parte, vean esto,
Memoria y lenguaje salió bien. Memoria y lenguaje salió bien. Y los baremos salieron bien. ¿No habían problemas de memoria? Sí, sí habían. Las pruebas no son todo. Y porque hay que ver algo. Nosotros, esta evaluación es una fotografía del 2021. Yo no tengo la fotografía del 2019, yo no tengo la fotografía del 2017. Y puede que ahí le haya ido mejor y veamos que ahora disminuyó en comparación a esa, pero que igual con los baremos salías bien en comparación a las personas de tu edad. Entonces, el mejor baremo que uno tiene de un paciente es la evaluación anterior, si hay. Cuando hay una evaluación anterior, anótenla siempre en el informe nuevo. Y cuando yo les dije, anotaba tan ejecutivo, vean cómo nos salieron las pruebas de función ejecutiva. Esas pruebas se dieron dificultad, las tarjeticas, que uno tenía que ir categorizando. El Wisconsin te dio mucha dificultad, lo recuerdo. La fluidez dio dificultad. Entonces, listo, seguimos. Diagnóstico, capacidad intelectual limítrofe, déficit ejecutivo. Pero lo que quiero mostrarles acá no es eso. Quiero mostrarles cómo se conceptualizó toda esta parte, ¿cierto? Cómo yo le hago un resumen a un profesional, a un neurólogo que tiene una cita de 15, 20 minutos con un paciente para ahorrar tiempo, pero que sepa que sale en una evaluación neuropsicológica. Yo hago lo que aparece acá. Paciente de 27 años, diagnóstico de epilepsia focal sintomática, fármaco resistente, no ha tenido control de crisis con medicamentos, comenzó con crisis a los 14 meses, candidato a cirugía de epilepsia. Tratamiento farmacológico, se ponen los medicamentos, frecuencia de 2 a 3 crisis semanales de las que no eran tan fuertes y 1 a 2 crisis mensuales de las que eran más fuertes, que se llama una generalización tónico-clónica secundaria. Antecedente, el de hipoxia, lo que hablamos, entonces, hemiparesia derecha, ¿cierto? Leves dificultades motoras, sobre todo como el miembro superior, ¿cierto? Da más como en la mano. El retraso en el neurodesarrollo, antecedentes familiares, hablamos de algunos. El videomonitoreo, potencial epileptogénica, temporooccipital y frontopolar izquierdo. Eso fue lo que nos dice el del 2019. Actualmente hay quejas de memoria y anomia. Hay que poner si son de carácter progresivo o no, eso es muy importante. Si se dieron en un momento y quedaron estáticas o si cada vez han sido más, ¿cierto? Lo que se encuentra dentro de las pruebas. Y acá ponemos, se sugiere posible lateralización atípica del lenguaje por antecedentes prenatales, hipoxia y discrepancias en el rendimiento hemisférico evidenciadas en las pruebas, ¿cierto? Ahí está todo. Ahí está el resumen, ahí está la foto de la evaluación en un párrafo. Es muy importante que hagamos siempre eso, ¿cierto? Y entonces continuaste como candidato, ¿cierto? Y vamos a hacer seguimiento posterior. Nosotros estamos en seguimiento más o menos como 8 meses después de la evaluación. Hemos estado hablando por WhatsApp de todo, hemos estado monitoreando todo lo que ha pasado y la posible rehabilitación neuropsicológica que necesitaba en ese momento. Se veía que se necesitaba, en este momento no se necesita, ¿cierto? Dale. Entonces, ese fue el del 2019. El del 2021, como apenas se lo estaban haciendo, yo no lo pude reportar en mi informe. Pero ¿qué decía el video de 120 horas de 2021? Vean lo bacano de la lateralización atípica. En conclusión, el biomonitoreo electroencefalográfico demuestra zona epileptogénica en la región frontotemporal izquierda, concordante con lesión en resonancia. Ya saben dónde es la lesión. El aura de sensación de taco o ahogo en la garganta puede ser explicado por compromiso de la ínsula. Claro, si yo tengo todo este camino malo que hay debajo del temporal y del frontal, la ínsula, ¿cierto? Seguido de sintomatología motora, etc. La preservación del lenguaje en algunas de las crisis sugiere dominancia atípica del mismo. Es decir, ella también se dio cuenta que eso pasaba. ¿Por qué? Porque durante los videomonitoreos
cuando se está dentro de la crisis, al paciente se le dice, ¿cómo se llama esto? ¿Qué ve usted acá? Señáleme la ventana, señáleme la puerta, señáleme el baño. Se le hace comprensión, expresión y nominación. Y adicionalmente se le dice, esto es, por ejemplo, esto es una casa, memorícesela. Esto es tal cosa, memorícesela. A ver si también hay compromiso de la memoria. Porque memoria y lenguaje son las dos funciones que más debemos preservar en una cirugía de epilepsia. Porque sin lenguaje y sin memoria dejamos incapacitada a una persona. Entonces siempre debemos tenerlo en cuenta, y más si es un frontotemporal izquierdo. Ya teníamos todo el riesgo. Teníamos mucho riesgo ahí, ¿cierto? Entonces ahora, contanos cómo fue la resonancia funcional. ¿Cómo es esa experiencia? Vamos poniéndole la... ¿Cómo fue la experiencia Sí, de funcional? esa funcional, que es algo diferente. Pues la funcional casi que no la consigo. ¿Por qué? Sí me la autorizaron, sí. Pero me mandaban para la clínica Medellín, en la clínica Medellín no la hacían. Me mandaban para atrás de Prado, tampoco la hacían. Dale. Me tocó a mí sugerir que me la mandaran para el Hospital San Vicente, de Río Negro. En el San Vicente, ahí sí me la hicieron, a mí me la autorizaron en febrero. Y me hicieron la resonancia en mayo. 3 meses volteando para que me dieran donde me la hicieran. Sí, días antes de la resonancia, me llamaron del San Vicente a decirme que cómo iba a ser el examen. Es que está macho. Que que me tenía que yo grabar un camino que yo le di. Entonces, la pela me dijo, te tienes que grabar un camino de tu casa a salir hasta cierto punto. Entonces yo le dije, "Ve, puedo salir de la casa y ir contando hasta el Parque Aranjuez. Yo vivo en Manrique. Así, pero todo lo que yo iba contando tenía que ser mental. No podía yo hablar. Listo. Vamos a parar ahí un segundito. ¿Por qué creen qué finalidad tiene esa prueba? ¿Qué creen que puede tener esa prueba? ¿Qué estructura creen ustedes que activa? Atrévanse. Atrévanse porque acá estamos aprendiendo, ¿cierto? Y porque le estamos también enseñando a Edwin. Edwin de acá va a salir con conceptos neuropsicológicos para hablar con más propiedad. Entonces estamos enseñándole también a Edwin y estamos aprendiendo de él. ¿Qué estructura cerebral se activa cuando yo recuerdo algo y además lo tengo que ubicar como si fuera un GPS? Parietal. Es una estructura muy primitiva. No piensen ni en el prefrontal, no piensen en... Literal. Es que me acuerdo que en algún momento cuando vimos memoria, vimos que había centros de memoria como en los ganglios basales y en el cerebelo, y que eso servía para ese tipo de memoria, pues como de recuerdos visuales, como de guías, pues de aprenderse vías y eso, pues como... Una estructura más sencilla todavía. La esencial. Espérate para que respondas acá con el micrófono. ¿Cuál es? Hipocampo. Muy bien, es el hipocampo. El hipocampo es el GPS del cerebro. Hicieron un estudio en Inglaterra con taxistas británicos. Los taxistas británicos, bueno, en Londres principalmente, son demasiadas calles y ellos tienen que aprenderse eso. Ellos le hicieron estudios del volumen del hipocampo antes de capacitarlos y luego hicieron cuenta que aumentó el volumen del hipocampo. Entonces, esta prueba lo que busca es aislar lo más que pueda el hipocampo. ¿Por qué restringen el lenguaje? Porque se contamina. Sí, o sea, sobre ese estudio que decías, como que intentaron eliminar todas las posibilidades también, entonces compararon para ver si es que era un efecto de conducir. Entonces miraron con los de los buses, pero en los buses no hubo aumento en el tamaño porque siempre era una misma ruta. En cambio, los taxistas que tienen muchos años, o sea, tienen una memoria que usualmente es muy buena. Exacto. Eso es muy interesante. Listo, ¿qué otras pruebas te hicieron por allá, Edwin? No, pues entonces me hicieron pues la resonancia en enero. Con esa resonancia, ya el médico tratante me dijo, yo con esa resonancia te puedo dar la orden
para la junta médica. Pero si te doy la orden ya para la junta, corre un riesgo, que los médicos operan a ciegas. Y entonces el doctor me dijo, mejor va a mandarla a funcional, para estar más seguros y que los médicos vayan a la fija. ¿Qué tienen que hacer? Ya me hicieron la funcional, fue el último examen que me hicieron, Sí, ese fue el último. la resonancia funcional. ¿Y cómo son los de lenguaje? Los que te hicieron para lenguaje. Hay una que es de antónimos. Sí. ¿Cómo funcionaba? No, pues a mí me colocaban imágenes. Me colocaban las imágenes y yo tenía que, por medio de un espejito que le colocan a uno, decir lo que está ahí. Lo ponen a uno también a medio mover los pies. Sí. eh, En tu caso, generalmente se hace solo memoria y lenguaje, pero como había compromiso frontal, había que la parte motora no quedara restringida, porque ya de por sí estaba restringida por una hemiparesia, entonces no queríamos que avanzara a una hemiplegia. Entonces la motora también me la hicieron. Entonces ya con esa resonancia, la funcional, ya el médico mío me dio la orden para el staff. Les voy a contar lo que les estaba contando ahorita. Sí. El staff mío fue el 24 de junio del 2022. Sí. El 23 yo estaba triste, nervioso, más que todo nervios, porque pues, al otro día decidían que si me operaban o no me operaban, qué hacían conmigo, por decirlo así. Entonces me encerré en mi pieza con 1 litro de cerveza a tomármelo y a llorar de los nervios. Me tomé eso, ya me acosté. Al 24 fue la junta. Mi madre entró a las 8 de la mañana a la pieza mía. La junta empezó a las 7. Mi madre, Edwin, ya está ahora, ya están en la junta. ¿Quién sabe qué hora se va a acabar? No eran tantos especialistas. Ah, madre, quién sabe. Tu junta fue en En el San Vicente. en el San Vicente. Ella fue todo el Sí, proceso. porque las juntas las componen, como yo les he dicho, en este caso el epileptólogo que te trataba, Pero también estuvo la doctora Laura. Sí, estaba la doctora, los que estuvieron en videomonitoreo, doctora Laura Yamil, el doctor Diego Castaño, tu epileptólogo como de cabecera, el neurocirujano, los neurocirujanos y posiblemente estaba el neuropsicólogo de allá, doctor Felipe Vanegas, Juan Felipe Vanegas, no sé si de pronto A mí me llamaron para hacerme las pruebas. la trabajadora social. Ah, sí, Ahí me y llamó psicología de antes de la pronto. cirugía, que iba a estar ahí en la junta. ¿Cómo me sentía yo? Yo me siento muy bien, yo creo. Entonces ya el día de la junta, pues mi mamá, no, Edwin, ¿quién sabe qué le va a acabar la junta? Sí, madre, vamos a ver qué nos dicen. Me llamaron a las 8:30 a decirme que ya la decisión estaba tomada. Que me había generado, que me tenían 2 noticias. La primera era que la junta me había generado copago. Tenía que pagar una plata. Y la segunda, que me iban a operar. Yo le dije a Nancy, la jefe de la clínica de epilepsia del hospital, Nancy, ¿y qué cirugía me van a hacer? No te van a colocar ningún receptor en la cabeza, en el cerebro, no te van a colocar nada. Nancy, me van a hacer la que todos queremos. Sí, Edwin. Te van a hacer la cirugía receptiva. ¿Qué me sacaron a mí? La cirugía, a mí me sacaron el lóbulo temporal izquierdo, todo. Me sacaron un charco de sangre que yo tenía en el cerebro.
me sacaron el quiste y me sacaron una parte pequeña del frontal. Entonces yo antes de la cirugía, yo tuve pues la cita con el neurocirujano, que es el doctor Héctor Jaramillo. El doctor me dijo, Edwin, vos te vas a decir los riesgos que vos tenés. Tenés riesgo de muerte y tenés sobre todo riesgo a perder movilidad y fuerza de todo el lado derecho. Yo le dije, "No. ¿Y cuándo me van a operar?" Porque yo sinceramente, ya la decisión estaba tomada, yo fui, era para que me dijeran fecha, nada más. Él ahí movió el calendario. Es que Edwin, tengo tiempo para el 22. Y eso fue, la cita mía fue el 8 de julio. Mi hermana y yo nos miramos. Y García, ya. Porque nosotros creíamos que era para muchos meses después. Y pues la cirugía. Bueno, miro él. ¿Qué? ¿La quieren antes o qué? No, es que nosotros creíamos que eran para mucho después. No, el 22. Y el 22 me operaron. El 22 tuve que el día antes 6 horas de ayuno. El 22 me escribiste, me mandaste una nota de voz o un mensaje que te iban a operar. Sí. Tengo todavía ese mensaje. Tenía que estar en el hospital a las 10 de la mañana. Supuestamente solamente eran 2 acompañantes. La sala de espera se llenó con solamente acompañantes míos. Mi señora madre, mi padre, un amigo de mi hermana, mi novia, una recuerda de gente. Íbamos a hallar a mi hermanita de 12 años, pero no la llevamos, porque la cirugía fue larga. Me entraron a las 12 del mediodía y se terminó a las 9:15 de la noche. Yo me quitaba cualquier prenda de vestir y emparamada, llorando de los nervios, del susto porque ya había llegado la hora deseada. Ya el doctor Héctor me vio, dijo que me calmara, no pues sí, calmadito estaba, sobre todo. Ya me canalizaron, me entraron a quirófano. Y qué belleza. Vi a la persona que está asegurando las prensas. Yo ya había visto todo el proceso de cirugías. A mí me encanta estudiar todo ese tema neurológico. Vean, lo voy apretando las prensas. Ay, y estas bellezas son para mí, para asegurarme en la cabeza. Entonces ya el doctor vino ante mí. Mi muchacho, tranquilízate, relájate. Ah, no, sí, no, tranquilo, sí. La enfermera, está muy nervioso, sí, estoy muy nervioso. No, tranquilo, relájese, que están en las mejores manos, no le va a pasar nada. Ah, bueno, yo llorando de lo lindo, de los nervios. Ahí se presentó la anestesióloga. Está muy nervioso, sí. Colócale algo para los nervios. Para los nervios, me durmieron. Claro. Eso siempre. A los nervios me durmieron. Pero bueno, antes de eso, de la cirugía, yo llegué a las 10 de la mañana. Apenas entré al bloque 6, vi al médico mío tratante, el doctor Diego. Y yo me dejé ir para donde él. Y él me cogió abrazado. Me dijo que me tranquilizara, que ese día se iba a acabar todo el sufrimiento mío de toda la vida, que era para mejoría para mí. Yo le pregunté, ¿usted va a estar en la cirugía? No, no puedo. Yo no soy cirujano. Y ya a las 9 horas y 15 minutos, el doctor Héctor Jaramillo
salió a las 4:30, ya el proceso de él había acabado a esa hora, ya se quedaron fue los otros neurocirujanos haciendo el resto de cirugía. Me dejaron 2 días en cuidados intensivos. Ahí me dijeron, cuando en el 2021 me dijeron que era posiblemente que me dejaron 5 días en UCI, en coma, pero no dieron coma, yo era despierto, con oxígeno, no podía respirar por sí solo. Me hicieron una tomografía, ya cuando yo estaba despierto, consciente, porque yo llegué allá a despertarme del todo el sábado por la noche. Para que veamos un poquito la magnitud de todo eso, creo que veamos la resonancia. Yo creo que Edwin la ve y la mirará ya, la podrán mirar con mucha ilusión de que eso ya no está ahí, ¿cierto? Que esa parte ya no está en tu cerebro, eso ya no está generando esas dificultades que había antes. Algunos aspectos técnicos a tener en cuenta, los protocolos de epilepsia se recomienda siempre por parte de neuroradiología que los cortes sean de 1 milímetro. Acá abajo, a mano derecha, ustedes ven que dice 1 mm, ¿cierto? Cortes de 1 milímetro, es decir, que sean muy finos, porque hay veces las lesiones en epilepsia pueden ser microscópicas, ¿cierto? Entonces, una resonancia normal es de 5, de 3 milímetros, estas necesitan ser de más. Y para esto se necesita unos resonadores especiales, que hay en muy pocos lugares en Medellín. Está en el San Vicente, está en el Pablo Tobón y está en uno que se llama imágenes diagnósticas. Y el neurológico. Los que son los resonadores en general son de 1.5 teslas, estos son de 3 teslas. Tiene que ser, es un examen muy difícil de conseguir también, ¿cierto? Por eso se demoró tanto, por eso lo mandan de una institución a otra, porque esto es algo complejo. Entonces quiero mostrarles un poco. Acá vamos a ir desde el cuello, vamos a empezar en el cuello. Ustedes ven acá, cerebelo, médula, ¿cierto? Cerebelo y médula. Entonces vamos a empezar a subir. Seguimos con el cerebelo. Ahora este pedazo se vuelve el puente o protuberancia, ¿cierto? ¿Dónde están las opciones acá para ir como rayando? Allá. Entonces acá tenemos la protuberancia, acá está el cerebelo. Entonces hasta ahí vamos todos. Vamos a seguir subiendo. Entonces, bueno, ya perdemos acá el cerebelo, acá tenemos los ganglios basales, ¿cierto? Ya empezamos a tener ganglios basales y acá empezamos a tener los lóbulos temporales y occipitales, ¿cierto? Entonces ustedes ven acá, que acá ya se empieza a ver un huequito. ¿Qué es este huequito? ¿Quién me ayuda? ¿Qué es ese huequito negro? Eso es líquido. ¿Pero por qué ahí hay líquido? Ventrículos. Porque ahí empieza ¿qué? El quiste. Porque ahí empieza el quiste. El quiste empieza desde el temporal inferior. Acá empieza el temporal inferior y vean que acá hay una atrofia. O sea, es decir, acá no había polo temporal anterior. Entonces ya empezamos a ver. Dale. Sí. Hágale. Entonces, ustedes ven que es una lesión muy grande. Van a ver hasta dónde llega. Yo creo que, Edwin, ¿qué impresión te da a vos ver como esos huecos en el cerebro y decir, ese es mi cerebro, eso que generaba en vos? Que eso debe ser muy impresionante. Demasiado. Pero sinceramente, la cirugía para mí ha sido totalmente una bendición. Como yo hablaba con mi mamá antes de la cirugía, nosotros decíamos, es que en el quirófano, el 22 de julio,
se iba a morir una persona y iba a renacer otra. Ahí iba a morir la persona que con discriminación que sufrió toda su vida. Todo el padecimiento que sufrí 27 años. Iba a renacer una persona nueva, sin miedo a nada. Salir con más cosas adelante. Y como les dije yo a ellos ahorita, yo todos los días me siento raro. Yo llevo 8 meses, sonará drogadicto. Lo llevo 8 meses limpio, sin crisis. Para mí es algo que yo nunca en mi vida había sentido. 8 meses sin crisis. Nunca. Para saber que yo tenía 20 crisis al mes, ¿cuántas no llevaría ya? ¿Cuánto fue el máximo tiempo que pasaste libre de crisis en toda tu vida? Después de que empezaron. Si mucho, 15 días, un mes. Entonces, eso es algo de mucha frecuencia, ¿cierto? Y es que cuando seguimos subiendo acá, ustedes ven, ya se van los ojos, ¿cierto? Ya empezamos a pasar los ojos y ven acá cómo se forma ese quiste. Entonces vean, todo esto es quiste. Y estos bordecitos que los voy a poner en rojo, esta parte, como esta sustancia gris y esta sustancia gris eran gliosis. El quiste ya sabemos que fue un problema en la migración, ¿cierto? Un problema de cuando se está desarrollando tu cerebro, que fue lo que le reportaron a tu mamá. Estos rojos, ¿por qué se dieron? Porque ¿qué pasó en el parto? Falta de oxígeno. Son las rojas, es decir, esta sustancia blanca y esta blanca, todos estos pedacitos son atrofias o gliosis. Se llama gliosis, es tejido muerto. Ese tejido, ¿por qué se murió? Porque hubo una restricción de oxígeno. Hubo una restricción de oxígeno. Acá todavía está, este es temporal superior. Damos temporal superior porque acá estos chicharroncitos son la ínsula. Chicharroncitos, acá no hay ínsula. Empecemos por ahí. Este chicharroncito es ínsula, esto es temporal superior. Entonces vean, empezamos en el piso del temporal, ya vamos en temporal superior y es donde más grande está ese quiste. Y si seguimos subiendo, sí, más fácil. Sí, ya te voy a... Dime. Pues es que exactamente en esa imagen hay como un espacio del hemisferio derecho que está como invadiendo el ventrículo. Sí, sí, porque el ventrículo, llega a una parte donde la parte mesial del cerebro ya no hay materia, sino que solo convive o pega con el quiste. O sea, el quiste era tan grande que ya pegaba con los ventrículos laterales. O sea, porque esa parte de adentro del cerebro, la parte mesial ya no había, ¿cierto? Y si ustedes siguen subiendo, dale, seguí subiendo, entonces acá tienen los tálamos, todo, ¿cierto? Seguí para el otro lado, Juan. Entonces, subí más, subamos más. Entonces vean que cuando uno ya llega arriba, vean lo que pasa. O sea, ya no solo tenemos el quiste, sino toda esta gliosis que había acá por ese evento. O sea, se juntaron dos eventos y empezaron, ¿y cómo se manifestaban? Con dificultades de aprendizaje, de memoria, con las crisis, retraso en el neurodesarrollo, principalmente la parte motora. Pero, ¿cómo así? Las gliosis y el quiste son eventos aislados, o uno puede causar el otro, pues, o ¿cómo? El quiste es un trastorno de la migración neuronal, es decir, que se da más o menos después de la 4ª semana de gestación. Una gliosis
puede ser también, una gliosis se puede dar de manera prenatal, es decir, antes del parto, pero la gliosis tiene que haber estado. Lo más seguro es que el quiste fue en la gestación y la gliosis es secundaria a la hipoxia perinatal, es decir, a la hipoxia que se dio durante el nacimiento. Y el frontal, sabemos que no se ha terminado de desarrollar y es de los más susceptibles a sufrir daños, ¿cierto? Entonces, por eso, entonces si ustedes suben, vea, ustedes ya llegaron ¿por qué se le hizo el paradigma motor? Que ya estamos llegando a áreas motoras y tenemos hueco, ¿cierto? Edwin, tenemos líquido. Yo tenía una pregunta para Edwin y es que ya después, pues, de que te hicieron la cirugía, además de no tener crisis, ¿qué cambios viste en ti? Pues, como, ¿qué cambió en ti? Listo. Edwin, hablemos ahora ya vimos la resonancia, hablemos de la complicación y danos panorama postquirúrgico, la complicación y qué ha sido de tu vida. Contanos ya derecho todo. Complicación, bueno, yo salí, bueno, yo estaba 2 días en UCI, me pasaron ya para piso, me pasaron el domingo, bueno, pasaron el domingo por la noche, el lunes en piso, y el doctor Eri Peña, también trabaja en el San Vicente, me dijo el lunes, vete a mandar ya para la casa, el lunes. Yo con ese dolor de cabeza alborotado por la cirugía. Le digo, no me puedes dejar hasta mañana por lo menos. Ah, bueno, entonces te voy a dejar hasta mañana, pero ya mañana te tengo que dar de alta. Porque para evitar bacterias, evitar muchas cosas. Ah, bueno, ya el martes me mandaron para la casa y empieza Cristo a padecer. Si la herida no me cerraba, todos los días me hacían curación y no secaba. Siempre que amanecía, la almohada con sangre, con sangre, y el dolor de cabeza aumente. Y yo todos los días le mandaba fotos a la enfermera del hospital. Yo el 4 de agosto le dije, Nancy, no me siento bien, la cabeza ya me está mostrando materia, está saliendo materia. No, no, eso es normal. Ah, bueno. Yo le dije, madre, vámonos para el hospital, a ver qué me dicen allá. Bajamos, la enfermera solamente me medio limpió con gasa la herida y me tapó la cabeza como con un papel conta, plastificó la cabeza y me mandó para la casa que no, que estaba muy bien. Y bueno, ya al viernes yo estaba mal. Ya el 6 de agosto, ya al 6 de agosto yo amanecí, toda la noche la pasé con fiebre y dolor de cabeza. El 6 de agosto para el hospital. Hospitalizado, me hicieron punción lumbar, salió que yo tenía una infección, una bacteria, se me transmitió por la piel, me dio meningitis. La meningitis a mí no me hizo nada porque ya me habían operado. Si no me habían operado, el muchacho aparte de epilepsia, quién sabe qué cosas más le hubieran dado. Estuve muy mal todo el mes de agosto en el hospital. Hubo una vez que ustedes saben que en un hospital especialistas, un fin de semana, es muy escaso el especialista que hay. Ese día me pasaron ronda un sábado seguido, los neurocirujanos.
Y al otro día, a las 5 de la mañana, mi hermana estaba ya cuidándome de día. Pasaron ronda y le dijeron lo siguiente: su hermano amaneció vivo. Es que nosotros pasamos ronda porque nosotros creímos que él no amanecía vivo. A mí la fiebre no me paraba, el dolor de cabeza me hacía llorar y los médicos no se explicaban por qué la fiebre. Si aparentemente me veía yo bien, días ya después, y por qué tenía fiebre. A mí me hicieron varias tomografías a ver qué es lo que me pasaba. No, no se explicaban por qué. Todos los exámenes salían, de paréntesis, bien por pues ahí está la meningitis. Pues me la están tratando pues con medicamentos. Pero físicamente me veía bien. Ya después que me pasó eso que los médicos dijeron que se había amanecido bien, vivo, perdón. Yo, normal, yo me bañaba, andaba para toda parte, pero yo bien. Y eso es lo que explican, ¿qué pasa? ¿Qué tenés? En el brazo izquierdo recibí 24 chuzones de catéteres. Se me dañaban, si mucho, al día por medio se me dañaba un catéter. Hasta que los médicos no, catéter PIN, directo al corazón. Y ese fue el foco. Me colocaron el catéter y me empecé a joder. Se me empezó a elevar otra vez la fiebre, el dolor de cabeza, todo. Entonces yo, ya los días después cuando ya casi me daban de alta, yo le dije a la misma neurocirujana: usted me puede mandar una punción lumbar, eso como duele, porque eso no es cualquier agujita. No, eso es la señora aguja, es una Ajá. posición muy incómoda. Eso usted en posición fetal, muévase y a ver cómo queda usted. Y el líquido no siempre sale, entonces hay que No, por eso, entonces, corregir las posiciones. entonces a mí la primera punción, para que me dieran con el bichito, me hicieron 3 punciones lumbares para sacarme en el líquido. La primera fue un estudiante, metió la aguja, no sale, saque la aguja. ¿Cómo te va a salir líquido con una aguja pediátrica? Y yo ya llorando del dolor. Vaya por las agujas que son. Bueno, se fue. Otra vez vuelve y juega. Mete la segunda aguja. No sale líquido. Sáquela. Ya el doctor se cansó. Se fue, se vistió él. Pasó la punción él. Y el pelado no hizo. Metió la tercera. Y ya la tercera la vencida. Ahí sí empezó a salir el líquido. No, pero qué belleza, el líquido como sale bastante. A goticas. El líquido mío salió amarillo. Perdón. ¿Puedo contestar? Sí, dale. ¿Aló? Buenas tardes. ¿El líquido qué? Sí. Le decía a mi tía, le Pues puedo dar salir, razón. cuando sale amarillo, verde, blanco, pues, Edwin. o sale como, no se ve completamente transparente, es cuando uno sospecha. En este caso sería amarillo, podría parecer más Muy bien. bacteriano, ¿cierto? Podría parecer más bacteriano. Ujú, exacto. Y la meningitis es una complicación que puede pasar en las Listo. neurocirugías. Entonces el 3 de abril, Es algo ¿a qué que siempre es horas? esperado, ¿cierto?
preguntar a Edwin si está de Listo, acuerdo yo ahora. ahorita, Ah, bueno, y les cuento. yo ahorita En la resonancia magnética el 3 funcional, de abril, por el hecho de que dieran el sí, es porque salió memoria predominio derecho, lenguaje predominio derecho y todas las partes motoras alrededor del quiste. Es decir, no se gracias. perdía ni lenguaje, ni memoria, ni la parte motora. Bueno, Ahí es lo ahora, que estamos hablando de se la mueve, neuroplasticidad se la ahora, mueve. de los Listo, fenómenos. muchas gracias. ¿Qué ventaja hubo? Que fue de los 14 meses de vida y venías de la migración. Edwin, queremos que les mostremos esta imagen a los que están acá. Y si quieren ver las otras, de una. Les voy a mostrar la imagen que me mandó Edwin cuando ya estaba en casa. Las voy a ir mostrando acá. Ahorita las mostramos. Esas fueron las grapas que vos viste, que ahí fue cuando te terminaste de paniquear. Claramente, porque pues, no es una cirugía de cualquier órgano, no es una apendicitis que se demora 20 minutos. Es una cirugía en el control de mando, en la torre de control que todos tenemos. Y vean estas. Si querés mostrárselas, dale, párate y les vas mostrando a ellos Aquí fue. las imágenes. ¿Cómo hacemos para...? No se puede mandar a... Lo único sería como a la cámara, pero pone la cámara, eso. En la cámara de Juan David les vamos a mostrar a los que están virtual para que vean las imágenes que estamos viendo acá. Listo. El doble de puntos por dentro, 120 puntos por dentro. Lo de los Y así ventrículos, está yo vi. inflamado con el líquido. Vení, Juan, mira acá. Para que miremos estas. A ver, Edwin. Ah, se te bloqueó. Ahí estabas inflamado, claro. Y acá también. Acá también se nota la inflamación. Listo. Sí, se nota mucho la... Vení, Edwin, si querés mostrémosla acá por la cámara los que están virtual. Con la cámara de este otro celular. Acá pueden ver los que están virtual, las imágenes que está compartiendo Edwin con nosotros. Para que vean como la inflamación, todo ese tipo de cosas que vienen asociadas a una neurocirugía, y más cuando se tocan tantos territorios. Ese quiste era impresionantemente grande. Puede ser otro, de pronto... las que se ven acá son gliosis. En el lado derecho son las del hemisferio izquierdo son gliosis. Las del hemisferio derecho es arquitectura normal. Puede haber diferencias. Porque digamos que esta podría incluso uno confundirla con la de la izquierda se podría confundir con una polimicrogiria. Se podría confundir con una polimicrogiria o una ulegiria, pero no termina de serlo. Y teniendo el antecedente hipóxico, se estableció, el neuroradiólogo estableció que había una gliosis. ¿Qué es una gliosis? Ese tejido dejó de recibir sangre y se murió. Y se apachurra así todo juntico. Se pega así todas las neuronas. Eso fue lo otro que te sacaron del frontal. Porque eso también tiene potencial de epilepsia. Entonces había que quitar todo tipo de riesgo en tu caso. Entonces, bueno, ¿qué siguió pasando luego de la complicación? Ah, bueno. Entonces, me compliqué. Ya en la casa, después, en el hospital me hacían las curaciones. Después del lavado que me hicieron. Todo ese, el líquido que estaba ahí cuando yo estaba inflamado,
el líquido ya estaba malo, ya estaba con podrido, por decirlo así. Entonces el líquido lo sacaron. Supuestamente ese líquido se desaparece solo. En mi caso no. Me lo sacaron y a mí los neurocirujanos me decían, si la bacteria tuya llega al cráneo, te tenemos que sacar ese pedazo de cráneo y colócate una prótesis. No pasó. Me colocaron drenaje, cosa que no hizo en la primera cirugía. Me drenaron todo ese líquido. Yo, en la habitación que yo estaba, yo tenía 3 pacientes más. Todos eran con accidentes en moto. En el hospital hay un ortopedista, démosle fama, a Rayo, que lo llaman Rayo McQueen. Un paciente no le está drenando, no le está drenando el líquido. Entonces apenas el médico, marica, le jaló ese dren, sin compasión, y el señor apenas grita. Yo para mis adentro, apenas que este hijo de madre mío también esté tapado. Rezando para que no. Rezando para que eso también, porque ya no me está drenando. Cuando llegó el doctor Héctor, el profe, me ve el drenaje y le dice a un estudiante, quítaselo ya. Cuando me lo saca, se ve en la manguerita que yo tenía en la cabeza. Me botó la manguera, ya me siguieron haciendo la curación, la cabeza me secó totalmente, me cicatrizó muy bien. Salí a principios de septiembre del hospital ya, duré un mes completico en el hospital. Ya tenía la cabeza muy seca, la cicatriz. Dolores de cabeza, todavía los tengo, por el tipo de cirugía que me hicieron a mí. ¿Puedes tomar algo para eso? Sí, lo que sea. ¿Y quién es? Ahorita nos hablaste de que murió, que hablabas pues con tu familia, de que moría una persona y nacía otra. ¿Quién Sí. es esa nueva persona que ¿Esa nueva persona está quién acá? es? Bueno, a mí me interesa todo este tema de los médicos. Sí, el 99% de las personas quedan sin ganas de volver a un hospital. Edwin quiere volver Yo de quiero otra volver, manera. pero como trabajador ya. ¿Por qué? Sinceramente, yo iba a estudiar psicología. Me encanta. Yo para hablar, neta, soy solo. Y para inventar mis propias cosas, como yo les estoy diciendo en la consulta, Sí, yo mismo me invento mis propias frases, textos, yo escribo mucha carajada. Iba a estudiar psicología. Después una paciente, que el doctor también operó, pues la de ella fue más simple, por decirlo así. Me dijo, presentémosla a la de Antioquia, a estudiar medicina. No sé, marica, yo tengo 28 años, estudio medicina. ¿A qué edad salgo? 34, 35, 34, 35. Por 6 eso. años, más el rural. Bueno, como a mí me encanta la neurología, quería seguir con esa rama, neurología. Súmele. 4, creo que son 5. 5 ¿Qué? años, A los ahí 40 está. años ejerciendo la carrera. Empezan buscando No. para ejercer, pues. No, por eso, buscando para ejercer, no me da. Entonces, Sí, este nuevo Edwin, bueno, Andrés, porque el Edwin a mí no me gusta. Este nuevo Andrés
hizo el curso de camillero en la Cruz Roja. Voy a ver si ojalá la empieza a ejercer. Si no, voy a tirar por el curso de APH. Pero por un lado o por el otro, quiero estar en un hospital. Como yo les di a las enfermeras donde yo estoy hospitalizado, en la sala, yo en hospital, ni por el carajo, quiero estar hospitalizado otra vez. Ojalá en mucho tiempo no esté hospitalizado. Y no sea por complicaciones. No quiero estar hospitalizado en un hospital. Sí, yo voy a San Vicente y me siento en mi salsa. Pues el ambiente, la naturaleza que se siente allá, la tranquilidad. Pero estar hospitalizado, no. No, mi amigo, dime. Ya desde el otro lado. Sí, sinceramente, como desde el principio que empezaste, ya me esperaba como un giro de esos porque nadie maneja un lenguaje tan complicado siendo únicamente, pues sabiendo únicamente recibir el tratamiento, entonces no se nota que lo investigaste. No, es que a mí el médico mío me dijo, es que usted sale de aquí del hospital con una cirugía. Cualquiera, pero sale. Todos queríamos ir a la receptiva, pero a mí el médico con cada examen que me mandaba, como lo digo yo, me abría una puerta. Pero él me decía, te tengo que mandar la funcional para estar seguros totalmente. Hasta que vio el resultado de la funcional, él me dijo, Edwin, es que te podemos colocar el estimulador del nervio vago. Hay muchas más cirugías que te podemos hacer, pero si no se puede la que queremos, toca hacer alguna de otra. Pero yo, sinceramente, es que yo me metí por el camino y yo iba por esa. Es que sí o sí quería yo esa. Y cuando me hicieron a mí, es que el médico me dijo, Edwin, es que si las partes funcionales tuyas están muy pegaditas al quiste o adentro del quiste, no se puede hacer cirugía. Si están con una distancia siempre grande del quiste o al otro lado del cerebro, lado derecho, te podemos operar. ¿Qué pasó? Me hicieron la funcional. Todo lo funcional mío es derecho. De una. Vámonos para quirófano. Lo único que medio quedó ahí, quedó lejitos. Afortunadamente quedó lejos del quiste lo poco que quedó de ese lado. Todo ese lado temporal izquierdo, va para afuera. Yo quería ver fotos de eso, del quiste, del temporal, de todo. Pero el doctor, hágale, yo le digo que le tome fotos. Pero él vio todo eso tan feo que no dejó tomar fotos. Mi hermana mayor decía, solamente por decir en la casa, ay, qué bueno sería de entrar, ver la cirugía, estar ahí, ser la primera persona para verlos ahí. Yo le pregunté, pues teníamos dudas, pues si se diera eso, muy bueno. Quería ver eso ahí. Pero hicimos la pregunta, no se puede. Es que esta cirugía no es un parto. Eso es algo de muy alta complejidad, que cualquier persona la ve y le puede pasar algo en esa cirugía. Entonces, no se Edwin, puede. ¿y vos alguna vez imaginaste pues, que estarías compartiendo esa experiencia de esa manera? De esta manera, no. Pero después de la cirugía, yo hablé con mi médico. Yo le dije pues, que yo quería estudiar neurología y todo. Es que, ¿sabes qué? Es que vos lo puedes hacer. Empecé a investigar, empecé a estudiar y puedes aprender más que yo. Y es que te digo una cosa, el médico mío
es recochero, es vulgar, es de todo, cuando está en consulta. Lo trata a uno como, ¿sabes qué? Es que ¿a quién te van a creer más? ¿A un calvo marica como yo? ¿O a vos que la viste toda tu vida? Es que vos puedes dar conferencias de tu historia. Entonces ya cuando me dijeron que si la quería contar, de una. ¿Yo qué le dije? De una. Nosotros llevamos aproximadamente, después de la evaluación, por ahí 6 meses posterior a la evaluación, llevamos en contacto por WhatsApp siempre. Tengo ahí que la conversación empieza como junio, julio del 2022, ¿cierto? Donde hemos hablado de cómo está la memoria, cómo está el lenguaje, cómo iba el proceso de cirugía, ¿cierto? Porque en ese momento apenas se estaba terminando de gestionar todo y ahora llegar a este momento, entonces en un momento Juan me propuso que hiciéramos un espacio diferente y yo lo primero que dije, yo le dije, te tengo a la persona para ese espacio, que es Andrés, ¿cierto? Bueno, entonces a mí, vean, ustedes mismos saben, por lo que han visto, yo no me quedo callado. Y en consulta con el médico, el día que él me dijo qué día me operaba, me dijo, mijo, ¿usted a qué se dedica? ¿Por qué, doc? ¿Usted es locutor o qué? Es que usted no se queda callado, hombre. El doctor Héctor me dijo. Y nosotros en la consulta, que doctor más mala clase. Pero todo lo precisito, ya después de la consulta, ay bendito. Eso es un relajo de profesor, le enseña a uno todo lo que uno quiera. Yo ya en septiembre, cuando yo salí del hospital, yo tuve revisión con él de cirugía, la cirugía porque él no estaba en el país y apenas había acabado, pues hace poquito había vuelto. Yo estoy en consulta con él, entonces yo como ya tenía la herida ya seca, yo de todas maneras me fui, es que, entre paréntesis, para que no lo regañaran a uno, me fui con la herida tapada, con su gorrita, bueno. Cuando yo a consulta, el doctor apenas me ve, quítate esa gorra. Ah, bueno, doc. ¿Y por qué viniste con la herida tapada? Me cogió el micrófono y me lo arrancó. No tenés que colocarte eso ya. La gorrita sí, pero mantenerla ya destapada. No es necesario ni tanto que te coloques gorra, pero si vas a salir, te la colocas. Yo le dije, porque yo iba a hacer una carta renunciando a lo que era reanimación, y si yo quedaba como un vegetal, me desconectaran. Porque yo sinceramente, quedarle padeciendo toda la vida, uno como un vegetal, sinceramente eso no es vida, para nadie. Sea en la cirugía que me hicieron a mí, sea lo que sea, un accidente, lo que sea, eso no es vida. Yo quedar postrado en una cama para que mi familia me cuide, no joda, eso no es vida. Yo la hice y la iba a llevar a autenticar, pero el médico me dijo, no hagas esa chimbada, no hagas eso, vos vas a salir bien de la cirugía, no necesitas hacer eso. Entonces ya en revisión, cuando él me quitó y me dijo todo eso, me dijo, ve, ¿y cómo volviste de la muerte? Si es que no te pasó nada. Sí, ¿qué les digo? Me siento raro, como les digo. Es una sensación muy buena. Porque yo antes tenía que, yo toda la vida, yo salgo como si nada. Yo no me quedo en la casa, pues no me quedo quieto. Yo salía antes yo salía para toda parte. Yo estudiaba, yo soy técnico. Ya, es un día más de vida para mí, de tranquilidad, de paz, de armonía, porque
estoy a la expectativa o con los nervios que me va a coger una crisis en la calle, no. Ah, sí, en diciembre me dio un síncope. En diciembre me dio un síncope porque me fui a reclamar los medicamentos míos y no comí. Solamente desayuné en la casa y a la hora de llegar a la casa no había comido nada, no almorcé en la calle, no nada. Me bajé en Gardel a comprarme 2 croissants y una gaseosa. Pero sinceramente eso ya, para, para todo lo que había aguantado, no me hizo nada. Y para rematar me fui caminando hasta la casa. Antes de llegar a la casa, el corazón a 1000 y pierde conocimiento. Ya, paré. Pedí ahí mismo consulta con mi médico tratante. El doctor me dijo que no, que me tranquilizara, me relajara. El doctor Héctor me había rebajado los medicamentos a la mitad. Como me pasó esto, mejor me los volvieron a aumentar. ¿Puedo hablar desde lo que me dicen a mí los médicos? Sí, contanos, Al los cual- medicamentos no se quitan inmediatamente después de una cirugía. ¿Qué te han dicho? ¿Cuál es el plan de ellos contigo? Bueno, ¿Quitarlos? el doctor Diego Castaño, un epileptólogo, médico tratante mío, me dice, es que la rebajada de medicamentos que te hizo el doctor Héctor fue muy brusca. Me rebajó la mitad. Hagámosle caso a como dicen los libros. A los 2 años se quitan los medicamentos. 2 años libre de crisis. Sí, 2 años libre de crisis. Sí. A los 2 años, yo le digo al doctor, no, pero usted no va a mandar ningún examen antes de los 2 años. No, es que no es necesario. ¿Por qué? Porque el cerebro tuyo todavía se ha reacomodado a cómo va a terminar. Ya a los 2 años, ya el cerebro tiene todas sus mejorías, todas cómo va a quedar, y ahí sí te manda a hacer otra biotelemetría de 24 horas, y si la biotelemetría sale bien, me los quita todos de un totazo. Exactamente. Hay muchos médicos hacen esa parte, pero hay otros que les gusta esperar hasta 5 años, pero ya depende del médico. Pero los libros dicen, como decís vos, 2 años libre de crisis, se hace un electro, el electro salió bien, chao medicamentos. Algunos medicamentos, no es tu caso, pero algunos medicamentos tienen que desmontarlos de a poquitos. Hay otros que no. Por ejemplo, el clobazam se tiene que quitar de a poquitos, pero no tomas clobazam, ¿cierto? Pero estos se pueden quitar, o sea, así como te dice el doctor, y, y pues viendo el panorama y viendo cómo vamos, pues yo creo que para allá vamos. No, es que yo tengo un caso de la pelada que yo les estaba contando, pues que también la operó el doctor. La pelada ya cumplió un año, ahorita el 11 de marzo, de la cirugía. Y a la pelada le dio muy mal con la merma de los medicamentos. Ella ya va a terminar de tomar medicamentos. Es que ya ahorita, en el mes que viene, ya viene con 1500 miligramos. Se está tomando ya. Y ya la otra semana se toma 1000 solamente. Y eso la está dando, no la está dejando dormir, le está quitando el sueño. Ya tiene muy sensible. Entonces la pelada no duerme. Y ella fue a que el médico tratante de ella le dijera que qué pasaba. Y el médico le mandó, no, normal, le mandó razón, que eso no tenía nada que ver, que eso era normal, que no dormiera. ¿Para quién es normal no dormir? Y más todos tenemos que dormir bien. Y ya los pacientes con epilepsia tienen sí o sí que dormir.
a que se trasnocharon, ¿cierto? Trasnocharon. Pues entonces vos al otro día tenés que recuperar todas las horas que trasnochaste, porque si no las recuperas, desgraciadamente, descompensas y llega su crisis. El no comer, el no dormir, Ajá. el tener emociones muy fuertes, ¿cierto? La rabia, La rabia, la tristeza pueden inducir mucho a que las lo asusten a crisis. uno, un susto. Eso en el colegio lo hacían mucho. A mí me daban crisis porque esos peladitos me asustaban. Entonces yo empezaba a convulsionar. ¿Qué pasó? Desgraciadamente, yo no tuve un papá que fuera a colocar la cara por mí, o por decir hablar con los... No. ¿A quién le tocó enfrentarse a la vida? ¿A quién le tocó empezar a hacerlo a todos de encima? A mí. Me tocó a la fuerza empezar a cascar a todos, porque si no, quién se los baja de encima? Nadie. Así me tocó. Y en el colegio a mí los profesores me dejaban de cascar a todos, hijo de madres. Ah, y ya lo último es que sí, me molestaban, pero solamente de boca. Porque yo iba hasta allá. No, pase tranquilo, es que no es que solamente por molestar. Papi, pero entonces si no vas a actuar cuando te estoy encarando, ¿para qué lo haces? Ahí me tocó así. Y por eso mismo les decía que yo el día antes de la junta me tomé una cerveza. Sí, porque como les digo, un papá, que yo irme a sentar con él ahí a hablar de todo eso, sentarme, tomarme la misma cerveza, tomármela con él, no. Me encerré en mi pieza a llorar de los nervios y a esperar el resultado. Bueno, Y Andrés, pues la verdad es que es muy agradable pues toda la experiencia que nos contaste y Ricardo, pues la cercanía que tenés con tu paciente, ¿no? Que no solo, fue solo la evaluación, no fue solamente acompañarlo esas 4 horas, sino mira todo este seguimiento que le hiciste, ¿cierto? Que sin ser por EPS el médico tratante, porque me imagino que realmente en ningún momento te dijeron tenía cita con Ricardo Montoya, porque fue algo de práctica, pues mira como la cercanía que uno llega a tener con el espontáneo, paciente. de momento. Pero mira que al final ha sido el que, pues, el que ya te ha hecho seguimiento, al Por final te eso invita a la este cita con él espacio. fue de momento, por la situación también de la cirugía, Ujú. pero no fue pues decirlo que tener cita, no. No, no, no se dio el momento, pero mira lo importante que es como igualmente esa calidad pues, del profesional. Al Sí, inicio nos señor. hablabas de un neurocirujano que te dijo en una misma cita que no sabía y te daba unas respuestas muy vagas. Pues ahí pues, nos destaca lo importante que es también no solo saber todo, que este espacio sirve mucho pues, listo, para formarnos, pero más importante aún es pues, la calidad humana con el trato con el paciente, en general Sí, como señor. persona, ¿no? Sí, porque detrás de cada junta, detrás de cada paciente, hay que entender que hay un ser humano, hay una familia detrás, ¿cierto? Es como el hecho de que dijeran que no iba a durar más de 12 años, todo ese tipo de cosas. Uno tiene que tener mucho cuidado porque uno, desde este lado del cuento, tiene mucho poder con las palabras que dice, mucho poder. Uno tiene que ser muy prudente, uno tiene que ser muy prudente porque tampoco se trata ni de decir algo malo que puede o no puede suceder o como ilusionar, ¿cierto? O sea, ni el lado positivo ni el lado negativo nos podemos ir en ese sentido. Y nuestras palabras tienen mucho poder para la persona que está al otro lado porque se supone que uno es el que sabe. Y acá pueden ver que los pacientes saben mucho más de lo que nosotros hay veces creemos y minimizamos el conocimiento de ellos. Se trata de que tomen esa posición de horizontalidad. Yo puedo saber mucho de una enfermedad, no sé, yo sabía mucho de epilepsia, yo sabía mucho de junta médica, pero el que sabe de la epilepsia que tiene Andrés es Andrés. Por eso, como dice el doctor, es que yo puedo,
¿A mí qué me van a creer más? ¿A un calvo marica? Pues sí, el calvo marica la estudió la ha estudiado toda su vida. Pero ¿quién la padeció toda su vida? Yo. Es decir, es como la invitación. Agradecerte, Andrés, por todo, pues porque